Bueno. Oh, my darling. Bueno, no sé ahí qué me dijo en inglés la computer. Bueno, muy buenas tardes. Para hoy vamos a contar con la participación de la profe Luciana Silva y con todos quienes nos pudimos conectar, sumar en este segundo encuentro sincrónico del EDI, que como ustedes bien saben, titulamos El mundo de las emociones y un posible abordaje aula. Pensamos el encuentro de hoy en 3 momentos, en esto de hacernos cargo de la tarea de enseñanza, de la tarea docente, de pensar, planificar, organizar. El encuentro de hoy está pensado al menos en 3 momentos. Y en el primer momento, de presentación y de recuperación de la experiencia del primer encuentro, le voy a pedir a algunos de ustedes que quiera tomar la palabra para hacer una síntesis de presentación de qué es lo que se trabajó el encuentro pasado, que va a ser el puntapié inicial para el segundo momento, que es el desarrollo del encuentro, y el tercer momento, el cierre con la perspectiva y la propuesta de valoración para poder seguir la continuidad del trabajo en el espacio del aula virtual. Entonces la invitación a que en este momento quien quiera tomar la palabra saca, digamos, activa el micrófono y sintetiza, de paso le compartimos a Luciana, qué significó el encuentro pasado, qué es lo que hicimos, y a partir de allí el desarrollo del encuentro de hoy. Hola, buenas tardes a todas. Bueno, tomé la palabra. Bueno, estuvimos, en principio fue presentado como el eje de la afectividad y la filosofía con niños, que es lo que vamos a ir trabajando durante todos los encuentros. Planteamos, bueno, en principio las fechas de los que vamos a tener estos encuentros sincrónicos, perdón. Y bueno, y luego empezamos a presentarnos. La consigna era, bueno, un poco nuestro nombre, y más que nada lo que se planteó fue ver cómo nos sentíamos, que lo pudiéramos describir en algunas palabritas o algunas frases que pudieran describir cómo nos sentíamos, particularmente la mayoría en este momento, ¿no? Y por todo lo que nos vienen atravesando las emociones justamente. Bueno, sí, como digo, asociado al cursado también, con las personas que convivimos, bueno, fue un poco, cada una le fue dando su impronta. Y luego lo que se planteó fueron los propósitos en base a los lineamientos de la ESI. Hablamos, bueno, de esto del sostén y el vínculo pedagógico como humano, por eso es el motivo de ver las emociones, ¿no? Dentro de un espacio puntual. Y bueno, finalmente lo que trabajamos fue a partir de una imagen que fue la de portada tanto del grupo de WhatsApp como la de portada de la plataforma, del pase en la plataforma. Fue plantearnos que para ver si lo tengo. Sí. ¿Qué veíamos en esa imagen y qué podíamos decir en base a esa imagen? Y un poco la relación con el espacio. Entonces, bueno, ahí fuimos diciendo un poquito de lo que nos fue pareciendo, como para continuar hoy con esta parte de hipótesis sobre esa imagen puntualmente. Eso es todo, me parece. Perfecto, gracias Ángela. Sí, clarísima la síntesis. ¿Algo más que quiera agregar? ¿Alguna participante más a la síntesis que nos compartió Ángela? Cuando nos presentábamos, cuando nos presentábamos por el nombre, la propuesta en realidad era que mencionemos cómo nos gustaría que nos digan. Sería un apodo, entonces. Bien. No sé quién más había abierto el micrófono además de Natalie. Yo.
Melissa, dale. No, que en general la emoción que nos invadía a todas era como la ansiedad. Habían algunas que, bueno, que contaron que se sentían alegres de transitar este año, pero en general era como la emoción predominante, la ansiedad. Buenísimo, bueno, muchas gracias entonces. Ángela, Natalie, Melissa. Sí, en esto de la forma en que nos nombramos y cómo nos identificamos, ¿no? En esto de poder pensar en la formación docente, cómo nuestra identidad también se va constituyendo alrededor del oficio y de la tarea que nos convoca, que significa pensar nuestras prácticas de enseñanza desde la revisión también de nuestras experiencias de aprendizaje, ¿no? Nunca más ontológico, y no vamos a entrar ahora en el campo de la didáctica que me apasiona, pero vamos a tratar de ir haciendo estos puentes de relación entre cuál es el sentido de transitar por este EDI, que si bien abraza fuertemente la educación sexual integral, uno de sus ejes en particular, pero que tiene esta posibilidad de pensar cuáles son los posibles abordajes áulicos, ¿sí?, vinculado a el campo curricular, al campo de la didáctica, a nuestras experiencias de enseñanza, de aprendizaje, y no vamos a dejar de lado también las experiencias que implican las prácticas de evaluación. Así que bueno, ese es el panorama y el tejido que hemos construido con Paola, los sentidos que queremos construir y que sabemos también que les vamos a ir atribuyendo y dando otros sentidos de acuerdo a lo que vaya sucediendo en nuestros encuentros y en el trabajo y la dinámica para dentro del grupo de WhatsApp, para dentro del aula y del espacio institucional y de estos encuentros sincrónicos claramente. Bueno, entonces, a partir de este puntapié inicial teníamos una actividad propuesta, sugerida, que era reencontrarnos con esta imagen que habíamos compartido hacia el final del encuentro, que era esta, que bien decía Ángela, ¿no?, la portada y la imagen que identifica el grupo de WhatsApp del EDI. ¿Pudieron revisitar la imagen de esa ventana? ¿Qué otras hipótesis aparecieron? Y desde allí arrancamos este segundo momento. Antes de que me olvide, les voy a pedir que en el chat de la sala, acuérdense de poner su nombre y apellido para registrar la participación en el día de hoy, ¿sí? Bueno, pero que esto no inhabilite ni obture la posibilidad de tomar la palabra. ¿Qué otras hipótesis fueron apareciendo alrededor de esa imagen de la ventana? Luego del encuentro, luego tal vez de la lectura de la resolución 340 y del documento que les sugerimos respecto del eje valorar la afectividad. ¿Hay alguna otra hipótesis que haya aparecido? Profe, yo lo que puse, puse Sí, que sobre la imagen puedo apreciar una ventana que se abre en el aula para expresar libremente las emociones, pensamientos y opiniones que tengamos cada uno. Lo veo desde ese lado, digamos, desde la libertad que se puede generar con nuestros alumnos, digamos, de que ellos se puedan expresar libremente y nosotros también, como docentes. Yo lo vi por ese lado. ¿no? Gracias, Mayra. ¿Quién más había activado su micrófono? Yo, profe. Dale, Flor. Ayer estuve viendo el video de la clase anterior de nuevo, y al final, no sé si Paola o vos dijeron abrir la ventana a nuevas oportunidades. Y eso me quedó sonando también, de pensar a nuevas oportunidades, nuevas maneras de sentir y de expresarnos, tanto como estudiantes como docentes, ¿no? Que por ahí, bueno, lo que hablábamos la clase anterior, que desde mi punto de vista, digo yo, que por ahí como que en el aula se reprimen algunos sentimientos o emociones por miedo, vergüenza tal vez,
y creo que la ventana estaría ahí abierta para poder expresarnos. Yo, profe, lo hice en forma de, hice un pequeño texto. A ver, Melissa, ¿te Lo escuchamos? lo leo. Bueno, el sentido que le puedo otorgar a la imagen de la ventana es a descubrir un mundo de posibles sensaciones y sentimientos. Un mundo que no podíamos por diversos cuestionamientos o prejuicios propios indagar o repensar. El pajarito está ahí representando esa posibilidad de explorar nuevas formas de ver las relaciones humanas. Yo, profe, me tuve que ir en la última clase el ratito antes, así que no escuché lo que dijeron y probablemente, bueno, pero yo la ventana la relaciono automáticamente con libertad. Y bueno, todo esto que se nos está transmitiendo, ¿no? La libertad de poder expresarse y de dar lugar a nuevas expresiones. Y anoté esto de que el aprendizaje es posible mediado por vínculos afectivos, mirar al otro desde el reconocimiento y el respeto, ¿no? Entonces, bueno, es como esto que decía mi compañera, nuevas oportunidades, nuevas formas. Hola, buenas tardes. Yo también lo relacioné, más allá de lo que hablamos toda la clase pasada, y bueno, lo que están diciendo mis compañeras ahora, también esto de la conexión del aula con el afuera, ¿no? Y del afuera con el adentro, como que no es algo aislado, y que de cierta forma hay una conexión entre todo lo que pasa adentro con lo de afuera. Y también me llamó la atención esto de los colores, ¿no? Hay todo un solo color adentro, y afuera es como que hay un más allá, digo. Hola, buenas tardes. Bueno, mi aporte, siguiendo con lo que van dando las compañeras, es que es una invitación que de alguna manera nos invita a salir del encierro. Podemos observar a través de ella la claridad del día, las maravillas de la naturaleza. Es decir, la invitación está, pero depende de uno mismo si quiere acercarse a esa ventana, que de alguna manera está distante. La invitación, bueno, digamos que va a depender de uno. Es como que es como un encierro, ¿no? Como decían las compañeras. Bueno, eso sería, gracias. A vos, Paola. Sí, sí, Florencia, Elisa, Silmena. Paola, sí, muchas gracias. En sus intervenciones aparece, ¿no? Cada una de estas cuestiones que le resuena a cada uno de la imagen, que en este caso es una excusa para poder pensar y problematizar cuál es el sentido de mi tarea como docente, y en este sentido, puntualmente desde este eje vertebrador que encontramos en la educación sexual integral, ¿no? Y sin intentar ser reduccionistas, mirando firmemente uno de los ejes, que como ustedes bien saben, y acá, bueno, con Luciana lo trabajan, abordar uno de los ejes no significa desconocer, sino potenciar y articular los otros 4 ejes de la educación sexual integral, ¿no? Bien, hasta aquí vamos con estas afirmaciones, con estas hipótesis, con estos sentires y estas representaciones de una sola imagen, ¿no? Pensemos en clave didáctica, bueno, qué posibilidades de abordaje tenemos y de presentación y de desarrollo de contenido a partir de determinados y distintos recursos. En este caso, habíamos seleccionado con Paola inicialmente la imagen, ¿no? La imagen que intenta identificar el espacio, ¿no? Y haciendo un correlato con la actividad inicial del encuentro, primero, bueno, con cada una de las identidades y las formas de presentarnos que tenemos cada una de nosotros que vamos haciendo el espacio del eje. Vamos hacia el segundo momento de este encuentro, y que es, a partir de la lectura, ¿sí? Si tuvieron la oportunidad de hacer la lectura de los textos,
¿qué otras cuestiones aparecen para poder pensar posibles intervenciones áulicas desde el reconocimiento de la afectividad? Muchas de estas cuestiones ya las fueron diciendo, no las quiero hacer explícitas porque ustedes ya fueron claras en esto. Pero alguien que quiera compartirnos una síntesis o algunas preguntas o curiosidades respecto de la resolución 340. ¿Pudieron leer los materiales? Algunos ya, digamos, lo han trabajado en el espacio de ESI. ¿Alguna síntesis? ¿Alguien que se anime a compartir? ¿De qué se trata esta resolución? ¿De qué año data? En el plano descriptivo vamos a tratar de hacerlo inicialmente. Por eso le sugiero una síntesis de qué leyeron de esa resolución, ¿no? Si ustedes se encuentran con alguna familia, algún miembro de las familias de sus estudiantes en la escuela primaria, y les pregunta, ¿de qué se trata esa resolución? ¿Qué es? ¿Qué les comentarían ustedes? Es una ley. Perdón. No, decilo vos. A ver, ¿quién es vos? No, yo lo que iba a decir es que es de 2018, ¿puede ser? De 2018, y habla sobre que según un número de leyes, por lo que tengo entendido, como que se establece esto de asegurar la educación sexual integral en las escuelas. Bueno, hay varios ítems. Después en el anexo también habla sobre los núcleos de aprendizaje prioritarios, que son las NAP, que habla sobre, establece, o sea, se establecen estos núcleos para cada nivel, y bueno, ahí especifica para nivel inicial, para nivel primario y para nivel secundario. Bueno, gracias Flor. ¿Alguien Y más? también está, para agregar, también está el eje de la formación docente en el anexo. Ajá, sí, Andrea. Bien, ¿y por qué se habrá aprobado esta resolución en el año 2018? Sí, efectivamente, ¿no? Es una resolución que es tratada y se construye desde el Consejo Federal de Educación, que está conformado por todos los ministros de educación de cada una de las jurisdicciones del país, y lo que hace, fíjense, es clarísima en el enunciado inicial, ¿no? Con el objeto de dar efectivo cumplimiento a la ley 26150, ¿no? Efectivo cumplimiento. Pensemos en el contexto y en el escenario del 2018, y cuál será el sentido por el cual los ministros de educación de todas las provincias... Ahí está, ahí volvimos. Profe. Sí, ahí volvimos. ¿Está Mari? Acá volví. Se me había cortado a mí. ¿Estamos? Sí, pero ¿sabes qué? Yo no te veo, puede ser, te escucho. Ahí está. Ahí estoy. ¿Ahora? ¿Me ven? Yo te estoy escuchando, pero yo no te veo, no importa. Está más abajo la profe, por Yo eso sí, la veo y la no está escucho. arriba. Ay, bueno. Ay, qué complicación esta. Bueno, tranquila. Él está grabando. Sí, se está grabando. Sí, por ahí también a lo que agregaba, a lo que estaba preguntando Mari, se me ocurre también indagar acerca de la necesidad de esta resolución, cuando en realidad los lineamientos curriculares que acompañaron a la sanción de la ley, digamos, se establecía más o menos, ¿no?, entre los ejes y los caminos. Entonces, ¿por qué surge la necesidad de esta resolución? Por violencia hacia las mujeres que estaba pasando en ese momento, y que claramente ante la justicia siempre fue algo que no daba solución
próxima, puede ser. Sí, eso sería por un lado, y por el otro lado ¿cómo se diría? Todo lo que emergió, todas las personas nuevas, no sé si está bien puesto el nombre, pero bueno, para dar lugar y respeto a cada una de las personas, cómo se identifican y demás. La diversidad sería. Y sí, porque digamos que en cierto punto la sociedad se actualizó también y y también tiene que la educación ir acorde a eso, ¿no? Porque, eso creo yo. Yo lo veo desde la mirada del niño, digamos, porque dentro de las escuelas se ve mucha violencia familiar y de diferentes violencias, digamos, y también creo que la cantidad de niños abusados en las escuelas también creo que va más por ese lado, digámoslo, desde el nivel inicial y primario, que se enseña esto de decir que nadie te puede tocar el cuerpo, llamar cada parte de nuestro cuerpo por cómo se llama, y yo lo veo más desde ese lado, digamos, a esta ley. Por una necesidad cultural también, ¿no? Porque, o sea, la escuela siempre transmite los conocimientos que requiere la cultura, la sociedad, ¿no?, en la que vivimos. Y bueno, por todo lo que cuentan las compañeras, el contexto, la violencia, bueno, los sucesos de abuso de parte de los niños y niñas, yo creo que también, o sea, eso es fundamental, ¿no? Y también creo que esto respalda un poco lo que va a trabajar el docente adentro del aula, ¿no? Que respalda su trabajo. Y también una forma de equiparar estos conocimientos a todas aquellas familias que quizás no hablan de estos temas o los mantienen por ahí en algo, viste, que no se habla en la casa, de esto no se habla, no sé, que todavía sigue pasando, ¿no? Parece mentira, pero es real, y esto es una manera de llegar a esos niños y a esas familias también, y darle esta herramienta a los docentes, quizás para encontrar algún caso dentro del aula también. Claro, esto que dice Fátima de las herramientas pedagógicas justamente que permitan al docente tomar ciertas cartas en el asunto, por decirlo de alguna forma, y que haya una ley, digamos, que pueda respetar y avalar las acciones, ¿no?, que se lleven a cabo también, me parece. Junto por ahí con algún grupo multidisciplinario, por ahí, bueno, en el lo vimos esto del hospital que tiene un área que permite, digamos, tener un contacto directo y comunicarse en los casos que fuera necesario, ¿no? O sea, que en definitiva que el docente pueda tener un marco de acción en base a determinadas situaciones, ¿no?, que sucedan en el aula. Profe, hay algo de lo que leo que me ha servido a mí, porque dice que el objetivo es dar efectivo cumplimiento, que es una ley que se tiene que cumplir y que las jurisdicciones se comprometieron a implementarla. Pero yo lo que no veo es que esto se lleve a cabo hoy en día. Y es como que eso me genera cierto ruido, no sé cómo llamarlo. Es interesante. Sí, yo creo que con respecto a eso, por ejemplo, yo tengo el caso tengo dos hijos. Uno de mis hijos, que tiene 8 años, está trabajando precisamente las emociones en este contexto, y mi hija, que tiene 15 años y va a secundaria, en una escuela técnica jamás tuvieron un espacio de ESI. Siempre lo reclamé, siempre me enoja, porque no tienen ni siquiera filosofía como para que ellos puedan repensar ciertas o cuestionarse ciertos modelos, ciertas
formas de vida incluso, ¿no? Porque la filosofía está muy, muy ligado a las emociones, a repensar, y bueno, o sea, hay una ley, están los lineamientos, están las resoluciones, pero en este año 2021 todavía no se cumple, especialmente en las escuelas técnicas. Me parece, en todos los aportes, fíjense, aparece claramente esta dimensión que desde el campo de la formación general en el profesorado se señala permanentemente, ¿no? La educación como práctica social, como práctica histórica, como práctica con anclajes culturales, y desde allí, en esto de recuperar los instrumentos legales, primero la ley, ¿no? La ley 26.150 del año 2006, ¿no? Luego que en todo el entramado de los lineamientos curriculares, los materiales y equipos técnicos que se fueron constituyendo, sosteniendo, resistiendo, no solamente a nivel nacional, sino también para dentro de cada jurisdicción, fueron construyendo de alguna manera un recorrido y un mapa curricular para todos los niveles y modalidades, ¿no? Y esta es una cuestión interesante para pensar. En todos los niveles y modalidades, y como práctica social y cultural, bueno, tantas resistencias, avances y retrocesos sobre lo que implica la enseñanza y el abordaje de la educación sexual integral en las escuelas. Insisto, en los distintos niveles y modalidades. Y que en el año 2018 los distintos equipos y representados por los ministros de educación de las provincias impulsaron y generaron este último instrumento legal, que sería esta resolución federal, que lo que hace es sostener la necesidad de que exista un efectivo cumplimiento de implementación de la educación sexual integral en las escuelas, ¿no? Con los NAP, que serían estos núcleos de aprendizaje prioritario, que tienen que ser abordados, y acá, en esta resolución, la 340 en particular, explicita estos núcleos de aprendizaje prioritario para cada uno de los niveles, ¿no? Y focalizando puntualmente, nosotros vamos a focalizar puntualmente en el nivel superior, en la formación docente, y en el nivel para el cual estaríamos habilitados y nos acreditaría el título, ¿no? De enseñanza primaria, que sería el nivel primario. Pensando en que nos quedan solamente 2 minutitos para el corte querido de este Zoom, y primero, fíjense que hicieron la síntesis y la presentación para hacer un puente entre el primer encuentro y este segundo encuentro, pusieron sobre la mesa las construcciones de esa actividad propuesta inicial y algunas afirmaciones respecto de cuáles son los posibles sentidos de este documento, la resolución 340 en el año 2018, para poder entonces resignificar o encontrar cuál es el sentido del eje, valorar la afectividad en el abordaje de la ESI en las aulas, ¿no? Y acá hay una cuestión interesante para seguir conversando, que es alrededor de la transversalidad de la ESI, ¿no? Y bueno, y pienso que a nivel jurisdiccional, en la posibilidad o en los desafíos que implican el abordaje en esta construcción curricular que se realizó hace poco, o en este último recorrido en las escuelas secundarias de la provincia. Por eso, para reencontrarnos en la segunda parte de este Zoom, les propongo que recuperen sus señalamientos, sus escritos respecto de qué es lo que les significó para ustedes leer este texto que a propósito les presentamos de lo que significa valorar la afectividad, ¿no? En estos apartados en los que se detallan, bueno, la introducción, una presentación inicial, que la ESI incluye la dimensión de la afectividad, si hicieron algún juego en ponerle signos de exclamación o de pregunta a los títulos que aparecen a continuación, ¿no? ¿Qué es eso de las emociones y los sentimientos? Si lo pensaron este título en términos de exclamación o en términos de interrogante, porque ahí no nos han marcado. Nos encontramos en la segunda parte para continuar con los comentarios sobre este documento. ¿Les parece?
Sí, profe. Sí, está claro.